En vivo, conferencia de prensa de la portavoz de la presidencia. Para ser metida en esta causa en la cual no tiene ningún tipo de relación, y eso está claramente expuesto hoy en los fundamentos de la causa, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que esté allí la vicepresidenta, sino que se trata de, ante la duda, dice en algún momento el tribunal, o se supone que, hay que pensar que, y no hay ninguna prueba concreta de nada de lo que allí se sostiene. Así que el presidente sigue sosteniendo que todo esto es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla, para que pueda ejercer funciones políticas, y también para, cada vez que se hace esto con un dirigente político, es también una forma de intentar aleccionar a otros dirigentes políticos que intentan tomar medidas que vayan en favor de las grandes mayorías o de los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad. Con lo cual, el presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender, en el caso de la vicepresidencia, su inocencia y la búsqueda de que quede demostrada y clara su inocencia. Así que esto era lo que tenía para decirles con respecto a ese tema con el cual me han consultado reiteradamente desde hoy a la mañana, y paso ahora a contestarle las preguntas. Empezamos por Juan Pablo Peralta, FM Concierto. Juan Pablo, buen día. Buenas tardes, portavoz, ¿cómo le va? Buenas tardes, César. Quería llevarla a temas económicos, ya que se acerca los índices del INDEC en el tema de inflación. Bueno, los últimos que tuvimos, los índices de pobreza también se van a dar a conocer, 17 millones de pobres aproximadamente en la Argentina. Lo que pasa con los chicos, más del 50% de 14 años también atravesando esa situación. Usted había arrojado una idea, entendemos en representación del presidente de la Nación, de que la gente estaba mal, no era una cuestión que se puede imponer así. Pero esa gente obviamente estaba mal. Ahora, hay datos que nosotros vemos y verificamos yendo al supermercado, obviamente. Algunas consultoras como Ecolatina que dice que el precio justo no está funcionando. Usted dijo varias veces acá que no hay ajuste, que no está bien el ajuste, que no hay ajuste en la Argentina. ¿Esta idea persiste, en la idea del presidente de la Nación? No le entiendo la pregunta, ¿que no hay ajuste? Sí, no estamos atravesando un ajuste los argentinos con toda esa situación que le planteé. No estamos atravesando un ajuste. Imagino que cuando se refieren a ajuste, quienes hablan de ajuste se refieren a ajuste de las cuentas fiscales. Lo que estamos, la Argentina tiene el doble de inversión en políticas sociales de lo que han tenido los últimos gobiernos. Exactamente el doble, se duplicó la inversión social en la Argentina, y esto queda claro en una cantidad de índices. A pesar de todo eso que usted está sosteniendo y que en algunos casos tienen que ver con índices, en otros casos tiene que ver con relatos que hace la oposición. Nosotros hoy por hoy en la Argentina vemos que, sí, pero los datos del INDEC no dicen que esté subiendo la pobreza, al contrario. Los datos del INDEC dicen que la pobreza ha disminuido. Los últimos datos del INDEC dicen que la pobreza ha disminuido, poco, pero ha disminuido. Querríamos que disminuya más rápido, pero también para todas esas personas que están en situación de pobreza existen una cantidad de programas sociales que en este momento evidentemente llegan a todo el país, y lo vemos cotidianamente hablando con los intendentes. Tenemos un problema con la inflación, tenemos un problema con los salarios que están más postergados y que no han alcanzado a ganarle a la inflación. Necesitamos que el trabajo sea cada vez más trabajo formal y trabajo registrado, y frente a toda esa situación y para atender las situaciones de vulnerabilidad tenemos el doble de inversión social en la Argentina. Con lo cual, si usted le pregunta a los economistas cuál es el signo del ajuste, el signo del ajuste es bajar la inversión social, y yo le estoy diciendo que la Argentina tiene el doble de inversión social que tuvo durante todos los gobiernos anteriores. Estamos en el 1.2 de inversión social. La verdad es que no solo no hay ninguna posibilidad de que ello sea denominado como un ajuste, sino que más bien es lo que es un incremento muy fuerte en las políticas de atención social y de estar junto a quienes más lo necesitan. Muchas gracias, Juan Pablo. Jonathan Eguier, del Destape. Jonathan. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? El envío de las Fuerzas Armadas a Rosario ya generó críticas en diferentes organismos de derechos humanos. Habló Estela de Carlotto, criticó, también Nora Cortiñas. Te quería consultar cómo cayeron estas declaraciones, cómo lo tomó el presidente de la Nación, y si va a haber algún anuncio sobre este tema en los próximos días, o si se mantiene el tema de que haya militares en Rosario. No están yendo las Fuerzas Armadas, está yendo una división del Ejército que se ocupa
de construcciones, tiene ingenieros, tiene arquitectos y se ocupa de acompañar urbanizaciones o situaciones de vulnerabilidad. Es la misma fuerza o es el mismo sector del ejército que participó muchas veces durante la pandemia, ayudándonos en la construcción de hospitales más rápidos cuando hacía falta, llevando comidas. Miren, yo tengo el recuerdo incluso de cuando fui ministra hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires y tuvimos un momento complicado que fue el incendio de un asentamiento y fue el ejército el que construyó las carpas y estuvo allí para la contención de todo lo que hacía falta. Estas Fuerzas Armadas de la democracia que no participan de la seguridad interior, que cumplen con las leyes y que están bajo el mando del presidente de la Nación, tienen algunas de sus divisiones, algunos de sus cuerpos especializados en este tipo de situaciones y a esto es a lo que están yendo. Por supuesto no están yendo solas, están yendo con la Gendarmería que sí tiene posibilidades de tener otro tipo de intervenciones y están siendo sobre todo con una cantidad muy fuerte de equipos territoriales del Ministerio de Hábitat y del Ministerio de Desarrollo Social, porque entendemos que así en esos lugares, en esos barrios donde falta urbanización, donde faltan calles, donde faltan luces, donde faltan cloacas, es donde más fácil se puede insertar aquellos que buscan de alguna manera sicarios para el narcotráfico. Por eso están yendo como parte del proceso de reurbanización de barrios populares y no como parte del proceso de seguridad en Rosario, para lo cual sí están yendo los efectivos de Gendarmería. Muchas gracias, Jonathan. Fabián Wollman, de FEME La Patriada. Fabián. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bueno, consultarte por las declaraciones que se conocieron del jefe de gobierno Larreta acerca de la reducción de los ministerios. Antes de ayer dijo que disolvería específicamente el Ministerio de las Mujeres y además alguna reflexión, porque no se conoció mucho, me pareció muy interesante el tema del índice que permite a las familias monoparentales acceder justamente al dinero que les deben los maridos a estas mujeres, a estas familias. Gracias, Fabián. A ver, la verdad es que Rodríguez Larreta mide marketing y contesta con respecto a eso, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dedica una parte enorme de su presupuesto para pauta publicitaria o para arreglar veredas que ya fueron arregladas, la verdad es que debería dedicarse más a otros temas que efectivamente son los que en este momento maneja el Ministerio de Mujeres, Género e Igualdad, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, porque como la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna política con respecto a la violencia de género para acompañar a aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género o no tiene ninguna política de equidad, entonces muchas veces es el gobierno nacional el que tiene que intervenir en este tipo de políticas. Decir ministerio sí o ministerio no, la verdad es que es reducir algo que es muchísimo más complicado, ¿no? Durante el gobierno de Macri no se llevó adelante ninguna política que tuviera que ver con la posibilidad de romper el techo de cristal para las mujeres con respecto al trabajo, con respecto a las políticas de cuidado. La Ciudad de Buenos Aires no cuenta ni con los jardines maternales necesarios, ni con los lugares públicos del Estado necesarios para llevar adelante las políticas de cuidado que permitan a aquellas mujeres que no pueden tener a alguien que cuide a sus hijos en su casa para que puedan poder salir a trabajar. Y la verdad es que el Ministerio de Mujeres y Géneros durante estos años ha implementado el programa Acompañar, que permitió que más de 260.000 mujeres salieran de situaciones de violencia de género porque pudieron irse de su casa, porque pudieron tener un subsidio del Estado para poder reiniciar su vida, además de llevar adelante conjuntamente con Economía el programa Registradas para que una cantidad de mujeres que estaban trabajando en negro en el empleo doméstico pudieran pasar a trabajar en blanco. Las políticas del Ministerio de Mujeres, Género e Igualdad han sido fundamentales, tanto en el descenso de la mortalidad infantil, y tenemos en este momento la tasa más baja de mortalidad infantil de la historia de Argentina, como que se hayan reducido más de la mitad las muertes por aborto clandestino solo en el primer año de implementación de la ley de aborto seguro, legal y gratuito, que consiguió la lucha de las mujeres y este Ministerio de Mujeres, Género e Igualdad. Para nombrar solo algunas de las políticas que ha llevado adelante este ministerio y que por supuesto hay muchas más, como por ejemplo que descendió también muchísimo, casi a la mitad, la tasa de embarazo adolescente, y eso tiene que ver con las políticas con respecto a la educación sexual que se lleva adelante a partir de lo que lleva adelante el ministerio. Con lo cual, lo que debería discutir Rodríguez Larreta es cuáles son las políticas que va a llevar adelante en lugar de tirar cosas para la televisión a ver si es más de derecha él o Milei o Patricia Bullrich, y se están
peleando todos para ver quién queda a la derecha, pero bueno, es un trabajo que le dejo a él. Lo que usted mencionó ayer, efectivamente, es un paso importantísimo adelante, porque todas aquellas mujeres que luego de situaciones de separación, de divorcio, tienen que quedarse a cargo del cuidado de sus hijos, no hay una tasa establecida sobre qué es lo que significa llevar adelante el día a día, la vida cotidiana, y por lo tanto la justicia no suele usar ningún índice o suele terminar protegiendo de alguna manera a aquellos que cuando se van de su hogar o cuando se separan por mutuo acuerdo de su hogar, de todas maneras no se hacen cargo de la crianza de sus hijos, de la crianza económica, que es un peso enorme para las mujeres que se quedan solas en esa tarea, con lo cual es efectivamente una medida muy importante la que anunció ayer el ministro Massa. Gracias, Fabián. Daniel Escarimbolo, de Telam. ¿Dónde está? Daniel. ¿Qué tal, Gabriela? El presidente va a ir el sábado a Luján en la misa por los 10 años del pontificado del Papa Francisco, en la cual están invitados todo el arco opositor y todo el arco político, en realidad. El presidente va a ir a la firma del proyecto que está llevando adelante el padre Pepe, que entiendo que es al mediodía, ¿no? A las 12 del mediodía. La misa es a las 18. Claro, digo, son 2 actividades en Luján, lo que te estoy confirmando, después veremos con el resto, pero sí el presidente va a estar al mediodía en la iniciativa que lleva adelante el padre Pepe, que tiene que ver con los niños tomados por la droga. Liliana Franco, ¿cómo estás, Liliana? Buenas tardes. Buenas tardes. En 2 días solamente Andrés Cuervo Larroque dijo en declaraciones en ON que el presidente tenía una intención de voto del 5%, y también hoy dijo que el presidente está diluyendo la agenda de la proscripción a Cristina Kirchner y autoproponiéndose como candidato cuando nadie se lo está pidiendo. Y dijo, me quedan dudas de que el presidente tenga la intención de que el peronismo gane. ¿Qué podría decir respecto de estas declaraciones de alguien que integra la coalición, ¿no? Gracias. Hay millones y millones de personas que integran la coalición y no vamos a responderle a todos, así que el Cuervo Larroque es un gran compañero, pero el presidente no responde declaraciones de un ministro de una provincia. Muchas gracias. Gastón Zulech, de TV Pública. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. estás? Justamente a partir de esto, más allá de los supuestos off, el presidente ha manifestado justamente su intención de presentarse hasta el momento, por lo menos en las PASO, de ir por una reelección. Si esto sucede y si surte efecto de alguna manera el operativo Clamor también que está en marcha para que se candidate Cristina Fernández de Kirchner, si el presidente podría medirse en unas eventuales PASO con la vicepresidenta Cristina Kirchner. No hago futurología. El escenario hoy es que el presidente va a hacer todo lo posible para que el Frente de Todos triunfe en las elecciones de octubre. Esa es su postura, eso es lo que ha dicho y eso es lo que va a seguir haciendo. Muchas gracias. Claudio Leverón, Radio Nacional. Claudio. Hola, Gabriela. El presidente en su mensaje en el Congreso Nacional habló de la licitación de Canal Magdalena. ¿Tiene fecha cierta ya esa licitación, por un lado? Y me gustaría saber si existe una opinión del gobierno respecto a las declaraciones, a la confesión, en realidad, de Sturzenegger en una columna en el diario Perfil a propósito de la intención del gobierno de Macri de expropiar un canal de televisión. Lo que dijo Sturzenegger es solo poner en palabras lo que todos ya sabíamos. Digamos, el gobierno de Macri tuvo una voluntad persecutoria muy clara, no solo contra dirigentes políticos, sino también contra propietarios de medios. En este caso intentó cerrar el canal C5N a partir de perseguir judicialmente a sus dueños, llegar a encarcelarlos. La verdad es que no hemos visto en la democracia una cosa similar y todavía no terminamos de escandalizarnos del silencio que hay con respecto a eso, ¿no? Yo quisiera saber qué pasaría si un gobierno de otro signo político, que no sea de Macri, decide hacer una causa judicial y meter preso al dueño de algún medio de comunicación más cercano a ellos, ¿no? Pensemos solo de qué manera estaría reaccionando ADEPA, las TIP, todas esas organizaciones si alguien quisiera meter preso al dueño de un medio de comunicación. Y la verdad es que esto lo hizo el gobierno de Mauricio Macri, lo hizo frente al silencio del resto de los medios de comunicación y nada más que esto es lo que acaba de confirmar Sturzenegger en sus declaraciones. Con respecto a Canal Magdalena, está en marcha y es algo que están transmitiendo
tramitando entre el Ministerio de Economía, en la provincia, el Ministerio de Hábitat, el de Obras Públicas, con lo cual es un tema que está en este momento llevándose adelante. Muchas gracias. No tengo la fecha yo. Por ahí está la fecha y yo no la tengo, la puedo consultar. Muchas gracias. Silvia Mercado, Radio High. ¿Qué tal, Gabriela? Quisiera saber si el presidente considera que los 20 años de kirchnerismo tienen que ser superados. Se lo consulto en relación a la nota que salió en el Destape, donde, entrecomillado, el periodista Roberto Navarro dijo que ante una eventual elección primaria, PASO, y si él ganara esas PASO, se daría la posibilidad de dejar 20 años de kirchnerismo atrás. Entonces la pregunta es esa, ¿el presidente considera que estos 20 años de kirchnerismo hay que dejarlos atrás? Silvia, el presidente es kirchnerista. Sería estar hablando de dejarse atrás a sí mismo, digamos. El presidente es kirchnerista, es uno de los fundadores, de los que acompañó a Néstor Kirchner en la fundación del kirchnerismo. La mayoría de este gabinete es kirchnerista, la enorme mayoría. Así que la verdad es que no le damos más entidad que esa. El presidente no nos dedicamos a opinar sobre off. No lo hago ni por un lado ni para el otro, a pesar de que ustedes saben que tuvimos un episodio con off hace poco acá, que era de otro, y también dije, yo no comento off. Muchas gracias, Silvia. Estela Garnica, de América 24. Sí, buenas tardes, Buenas ministra. tardes. Bueno, queríamos saber en el marco de los fundamentos de la causa vialidad que se conocieron hoy, que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, si Alberto Fernández habló con ella, si le expresó que va a hacer algo como presidente de la Nación o como presidente del PJ, si tiene prevista alguna acción con respecto a este tema, teniendo en cuenta que denunciaron que hay como un ataque a la democracia, hubo un comunicado del PJ Nacional al respecto. Y por otro lado, si cree que Cristina puede ser candidata, porque se está hablando de una proscripción desde el kirchnerismo. Gracias. Me parece que ya la primera parte de la pregunta la contesté cuando inicié la conferencia, el presidente mismo la contestó el miércoles pasado cuando hizo la apertura de sesiones, y está claro lo que estamos diciendo, que es que esa sentencia y todas las causas de persecución a Cristina Fernández de Kirchner buscan sacarla de la escena política e inhabilitarla para hacer política. Gracias, Estela. No habló con ella hoy, creo. Hasta que yo vine para acá pero no lo sé. Pero además, digo, no. O sea, no puede ser candidata. ¿Quién dijo que no puede ser candidata? No. Vamos de nuevo. Así termina la pregunta. Estela, te estoy diciendo, como ya dijo el presidente, como ya dije yo en una cantidad de oportunidades, que todo esto busca inhabilitarla a la vicepresidenta para poder actuar políticamente. Gracias, Estela. Mariel Dilinarda, Radio Mitre. Hola, buenas tardes, estás? portavoz. Quería consultarle sobre la pauta de inflación prevista en el presupuesto 2023, que es ¿La pauta de inflación, que es 60% para este año, y los indicadores, digamos, vienen acelerándose, ¿no? 6%, o sea que la pregunta es si usted, como gobierno, ratifican que la inflación para este año va a ser del 60%, y por otro lado consultarle si van a tomar medidas en las cárceles federales concretas, como por ejemplo sacarle los teléfonos a los presos. Gracias. Los presos no tienen teléfono. Bueno, Mariel, o sea, claro, digo, no, por eso digo, sacarle los teléfonos, no, digo, los presos no tienen teléfono. Digo, lo que hay que, digo, uno de los problemas del crimen organizado y uno de los problemas del narcotráfico es que durante mucho tiempo, y esto lo ha explicado también el presidente cuando habló el otro día, y es uno de los problemas serios que hay en Rosario, que es un tema que se ha desarrollado durante los últimos 20 años, con los cuales han ido cooptando, a partir del narcotráfico y del dinero que maneja el narcotráfico, diferentes sectores, de la política, de la policía, de los guardiacárceles y de todos. Entonces, no hay una decisión, porque los presos no tienen. Lo que puede suceder es que en una... ¿Perdón? No, los presos tienen acceso a poder hablar por teléfono, digamos, obviamente, porque es parte de los derechos humanos que tienen los presos cuando están presos. Lo que digo, si hay alguna causa en particular en la cual se supone que alguien que está dentro de la cárcel está haciendo algún tipo de delito, también hay causas judiciales en las cuales se pueden intervenir esas conversaciones telefónicas. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y que se llevan adelante. El gran problema del narcotráfico es que no es un tema de series de televisión, sino que es la realidad, es que durante esos 20 años y con tanto manejo de fortunas como manejan, han logrado enquistarse tanto en el mundo político como
judicial como de la policía de Rosario y de Santa Fe. Y por lo tanto, todas las medidas que hay que tomar tienen una cantidad de variantes y son complicadas de tomar en ese sentido, digamos, ¿no? Porque tenés que tener controlados a todos los guardiacárceles, a toda la policía, a todos los jueces y en muchos casos ellos han establecido por afuera del Estado una relación particular. Entonces, en ese sentido es que se está trabajando muy fuertemente, se trabaja muy fuertemente, en la mayoría de los casos tienen condiciones especiales de detención y entendemos que se está atacando el problema desde todos lados donde hay que atacarlo y que también Rosario y Santa Fe tienen que poner lo suyo porque es un problema que ha crecido durante los últimos 20 años, específicamente en esa ciudad y en esa provincia. ¿Y la segunda pregunta era? Mariel, porque es la primera vez que estoy acá a la tarde con vos, le permito hacer dos, porque eran una, y son dos temas bien distintos. Bueno, pero entre inflación y presos son dos temas. Está bien. Sí, por supuesto, ratificamos y creemos que estamos en febrero, todavía no tenemos la inflación de febrero, con lo cual esperamos que las medidas que está tomando el ministro Massa, de hecho estamos frente a la posibilidad de un canje que esperamos que sea muy exitoso en los próximos días y que eso nos permita despejar algunas incertidumbres que había y contra todos los pronósticos agoreros que muchas veces no sabemos si son pronósticos o si en realidad están expresando deseos de que todo estalle y que todo termine mal. Frente a todo eso, de todas maneras, creemos que estamos yendo hacia un canje muy exitoso y que nos va a permitir despejar incertidumbres y volver a tranquilizar la macroeconomía para que todo siga en el sendero en que nos habíamos planteado de descenso de la inflación. Gracias. Suplente Gustavo Abu Araujo. ¿Dónde está Gustavo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás, Buenas tardes, Gabriela? ¿cómo le va? El poder adquisitivo en el trabajo registrado. Yo estoy pensando, se necesita recuperación. La actualización es que hace pocas horas los colegas reflejaban que se puede convocar, quizás prontamente, el Consejo de Salario. Lo que quiero preguntar es, ¿cuáles son las ideas que tiene el presidente respecto a lo que veníamos haciendo, jugando con el aumento de la inflación como viene y lo que tendría que ser para adelante? Quizás haya una mínima reducción, quizás no. ¿Qué significa eso y qué idea tiene el presidente para plantear lo que a todos nos ocupa, que es casi igual al inicio del gobierno de Néstor Kirchner? Había que mejorar sí o sí el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Es una pregunta o es una opinión? ¿Pero cuál es la pregunta? Es información. La pregunta. ¿Cuáles son las ideas del presidente? Bueno, las ideas son el programa económico que está llevando adelante. Bueno, las ideas son las ideas que está llevando adelante. Pero ¿cuál es la pregunta? Le pregunto. ¿Cuál es la idea del presidente sobre el tema económico? Bueno, las ideas del presidente sobre el tema económico no se las puedo reducir en una respuesta en una conferencia de prensa. Son todas las políticas que está llevando adelante, no solo el ministro de Economía, sino el gobierno en su conjunto, y que va a seguir llevando adelante y que están dando algunos buenos resultados, sin ninguna duda, porque los trabajos registrados han podido, por las paritarias del año pasado, estar un poco por encima de la inflación de marzo a marzo, y esa es sin duda una muy buena noticia. El empleo sigue creciendo, el desempleo sigue bajando, y sin ir más lejos, ayer conocimos la cifra de crecimiento industrial, 7.6 enero, que es una cifra récord, y también las exportaciones. Así que creemos que sosteniendo todo esto que estamos haciendo, vamos a seguir en la senda correcta. Muchas gracias, Gustavo. ¿Estamos todos? Muchas gracias a todos y todas. Bien, Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, y su habitual conferencia de prensa semanal. A las 19, la edición central con todas las noticias. Los esperamos.